Hola a todos, muy buenos días, muchas gracias por mi video. Espero que la información que les comparten en él sea de utilidad. Hoy voy a hablar de los circuitos supervisores de microcontroladores o microprocesadores. Muchos de nuestros microcontroladores o microprocesadores tienden a quedarse estancados en su software, ya sea por error de programación, que es lo más común. Segunda opción es por ruidos eléctricos en las líneas y situaciones que no podemos controlar, que por más limpio y por más que hayamos testeado nuestro software, pueden llegar a ocurrir. Muy bien, nuestro microcontrolador o microprocesador puede quedarse estancado, incluso si tenemos el watchdog que viene incluido en el microcontrolador. Por ejemplo, un Arduino incluye un watchdog interno que solamente tienes que estar reiniciando en tu programa para que se percate pues, que nuestro programa está corriendo correctamente. Pero, lamentablemente, como yo lo descubrí, este watchdog no es infalible. Personalmente fabriqué unos GPS, es poco más de 1 año y medio, y me he dado cuenta que durante su trabajo el GPS deja de enviar información. Yo programé ya su watchdog, revisé una y otra vez el código, he filtrado de 1000 maneras las fuentes eléctricas y he añadido filtros, capacitores cerámicos para evitar lo más posible los ruidos eléctricos en las líneas, y aún así sigue ocurriendo. ¿Qué pasa cuando yo retiro el GPS, que claro está en un vehículo, y yo no tengo acceso a él de inmediato, tengo que esperar hasta que llegue? Me encuentro que el Arduino, que es el corazón del sistema, está completamente colgado. Lo único que me queda hacer es presionar el botón de la placa para reiniciarlo y que continúe su trabajo. El otro problema que tengo es que yo escribo también una memoria flash, y esta memoria flash me he dado cuenta que tiende a dañarse cada 15 días, 21 días probablemente. Y es porque el Arduino, mientras está funcionando, se apaga repentinamente cuando se agotan las baterías y está en proceso de escritura de la memoria. En ese momento se daña la memoria. La única manera que me queda hacer es retirar la memoria, insertarla en mi computadora y formatearla. Muy bien, primero que nada hay que revisar al 100% nuestro software, después intentar filtrar lo más posible nuestras señales eléctricas, añadiendo filtros o evitando lo más posible las cargas inductivas. Pero si tu microcontrolador o proyecto va a trabajar con cargas inductivas o en un ambiente muy ruidoso como una fábrica, es inevitable que en algún momento se pueda llegar a quedar colgado. Para eso vamos a utilizar nuestros circuitos supervisores, que al parecer son muy usados en la industria desde hace años. Yo no sabía de ellos hasta que comencé a investigar. Muy bien, estos circuitos supervisores van desde lo más básico, es otro microchip, van desde lo más básicos, que incluyen 3 terminales, los cuales únicamente se encargan de monitorear el voltaje de encendido de nuestro microcontrolador y monitorear ruidos eléctricos en las líneas. Los microcontroladores tienen un nivel óptimo operativo de voltaje. Si tú bajas por este nivel, tienden a comenzar a crear errores en su software o en las memorias que están escribiendo. Por ejemplo, Arduino trabaja con 5 voltios, el óptimo podría ser 4.5 voltios quizás, y otro tipo de modelos, ya unos ARM, trabajan con 3.3 voltios. Entonces, estos supervisores de 3 pines se encargan, cuando tú inicias el microprocesador, que es lo más probable donde se pueden ocurrir errores, porque nuestra fuente de alimentación no eleva el voltaje lo suficientemente rápido, o porque en ese momento hay ruidos eléctricos. Entonces el voltaje sube muy lentamente o fluctúa, haciendo que el microcontrolador comience a trabajar antes de tiempo, conllevando errores en el software. Entonces nuestro supervisor lee ese voltaje y mientras el voltaje no sea el óptimo, mantiene a nuestro microcontrolador en estado de reset, evitando que comience el programa. Una vez que el voltaje alcanza su nivel óptimo, libera la línea de reset, permitiendo que el microcontrolador comience a trabajar en estado óptimo. Si en algún momento hay alguna fluctuación eléctrica o ruido eléctrico que haga o se activa una carga en el sistema muy pesada que consume energía inmediata del circuito, detecte esa caída de tensión y de igual manera coloque el microcontrolador en estado de reset para evitar que el software se quede colgado. Esta es la función principal y es una de las muy importantes de los supervisores, y por eso existen pues de 3 pines. Nos podemos encontrar en este diagrama el MAX 809,
Es muy sencilla su conexión. Estamos conectados a la línea de alimentación, la misma con la que se alimenta nuestro microprocesador. Y únicamente ocupamos el tercer pin para establecer el reset en nuestro microcontrolador. Después comenzamos a encontrar supervisores con botones de reset. Ya son de 4 terminales o más. Entonces ahora nuestro botón de reset no será sobre nuestra placa. Si estamos usando Arduino, no es sobre Arduino, sino es sobre el supervisor. Presionamos el botón de reset en el supervisor y el supervisor envía la orden de reset al microcontrolador. Ya no nos tenemos que preocupar por rebotes en el botón, porque el supervisor se encarga de ellos. Tú presionas el botón y se encarga de enviarle un bajo de 200 milisegundos, de 100 milisegundos, de 300, de 400 milisegundos, lo que requiera nuestro microcontrolador. Y después se añadió lo que es el Watchdog Timer. Encontramos ya más dispositivos más robustos que se encarga pues, de leer cuando nuestro Arduino se quedó colgado en alguna instrucción. ¿Qué tenemos que hacer? Esta conexión se hace físicamente. Tienes que conectar tu pin del microcontrolador al pin del supervisor. Y el pin de nuestro microcontrolador tiene que estar cambiando de estado de 0 a 1, de 1 a 0, indefinidamente durante tu programa, estableciendo pues un periodo de tiempo en el que se tiene que estar cambiando de estado. Si nuestro supervisor deja de leer esos cambios de estado y su timer interno le dice que debería de haber un cambio de estado, en ese momento el supervisor sabe que algo va mal con el microcontrolador y lo reinicia. Los supervisores tienen periodos de tiempo del Watchdog. Podemos encontrar periodos de 200 milisegundos, es decir, cada 200 milisegundos tiene que haber un cambio de estado en el pin. De 500 milisegundos, de 1 segundo, de 1.2, de 2 segundos, de 2.5. De ahí depende mucho de la familia del supervisor que encontremos. Y hay incluso alguno que se puede programar mediante capacitores externos y resistencias cuánto tiempo necesitas para que sepa que algo va mal con el software. Es una función muy robusta y pues que es la que yo voy a usar más regularmente. Y encontramos en ciertas familias monitoreo de múltiples voltajes, podemos leer 2 fuentes de voltaje y podemos encontrar también el cambio de fuente de energía alternativa o la protección contra la memoria flash, que es algo que a mí me importa demasiado por ahora. Esta protección es la que les comentaba de mis GPS. Voy a estar monitoreando el voltaje de las baterías y cuando el voltaje de las baterías no sea el óptimo, el supervisor le va a enviar una señal al microcontrolador por medio de una interrupción para que inicie un apagado ordenado, ejecutando ciertas instrucciones, dejando de leer en la memoria, por supuesto se está leyendo saliendo de la memoria, y no volver a leerla porque sabe que está a punto de morir. Esa función es también muy buena, y esa la puedes encontrar en el MAX 705. Este MAX 705 es el que voy a utilizar, una por el precio, y porque se adapta a mis necesidades. Vamos a ver un poco las conexiones, son de los un poco más complejos. Son 8 pines, me parece. Tenemos nuestro regulador de voltaje de 5 voltios. Vamos a suponer que nuestro microcontrolador trabaja a 5 voltios. Tenemos nuestra fuente regulada. Alimentamos nuestro supervisor y nuestro microprocesador. Entonces aquí ya vamos a cumplir la primera función básica, que es al momento de encender el microcontrolador y estar supervisando por anomalías en el voltaje, por caídas de tensión repentinas. Esto ya lo estamos cubriendo con el MAX 705. Y su pin de reset conectado al pin de reset del microprocesador. Ahora nos encontramos con la línea que es para el Watchdog. Este pin hace función del cambio de estado que les comenté. Hay que estarlo cambiando de estado para que el Watchdog sepa que el microcontrolador está operando correctamente. El pin WDO, que es la salida del Watchdog, es decir, cuando el microcontrolador se quedó estancado, no hizo el cambio de estado en la línea, el timer se desbordó, envía la orden al supervisor de que se reinicie y lo hace, en este diagrama lo hace sobre una interrupción no masquerable input. Estos pines son utilizados un poco más profundamente en la cuestión del hardware del sistema. Cuando hay alguna falla en el hardware que no se puede reparar o recuperar, es una interrupción que simplemente no se puede enmascarar, no se puede ignorar
y entra en las prioridades principales del microprocesador. Hay una falla en el hardware, préstale la atención y se hace mediante este pin. Pero en el caso del MAX 705 en la hoja de datos podemos encontrar, si no queremos utilizar este pin, lo podemos derivar a 5 voltios, me parece, y el reset se va a llevar a cabo por la línea de reset, la habitual. Y nos encontramos con la función de lectura del voltaje. La lectura del voltaje Power Fire Input se hace sobre este pin y la definimos con 2 resistencias que en el datasheet puedes encontrar qué valores colocar dependiendo del voltaje que quieres, al cual quieres que se detone la interrupción. Una vez que el microcontrolador detecta que el voltaje está abajo del umbral establecido, envía la señal por el pin PFO, Power Fire Output, y lo tenemos que mandar a una interrupción de preferencia de nuestro microprocesador porque es algo importante. Sabes que la batería está a punto de morir, interrumpe el software que estás ejecutando y salta al proceso de apagado ordenado. Y lo que comentaba, tenemos el Push Button Suite que ahora vamos a resetear por medio de nuestro supervisor. Es el intermediario del reset. Esto es un reset manual. Entonces ahora les explico un poco de la familia que encontré. Ya saben, es una familia enorme, demasiados fabricantes, demasiados modelos. Tenemos que ir viendo uno por uno cuando nos convence. El MAX 809, que es de los más básicos, los 3 pines, nada más monitorean el encendido, el voltaje. Tenemos el MAX 66310. Tenemos el DS1232, que es de los más comunes por lo que puede escuchar. No me gustó por el tiempo, nada más nos ofrece 150, 600, 1.2 milisegundos, pero más que nada el precio se me hizo un poco alto, $2 por circuito, algo así como 40 pesos, para una producción en escala es poco costeable. Y el supervisor que voy a utilizar y por el que me decanté es el MAX 705. Pero antes, recuerdan que les dije que había una familia en la cual se podía modificar su tiempo del watchdog con ajustes externos como capacitores. Es el MAX 66301. Este podemos ajustar con un multiplicador 500 veces el tiempo y también tiene una función para despertar al microcontrolador si lo metemos en estado de bajo consumo. Y por el que me decanto es por el MAX 705 porque es el más barato, nos cuesta $0.8. Su lectura del troubleshoot de voltaje es de 4.65. Cuando el voltaje baje a 4.65, él va a mantener en reset el microcontrolador. Muy bien, eso es lo más importante. Ahora les voy a mostrar cómo se ve en un circuito. Este es el nuevo proyecto. El corazón de este proyecto es un Amiga 328 SMD. Es el que podemos encontrar en un Arduino Uno, un Arduino Nano. Ya le coloqué los componentes básicos que necesita para funcionar y he definido los pines que requiero para mi proyecto. Quiero aquí resaltar el pin D7, ya lo asigné como WDT, Watchdog Timer, y este pin D7 es el que va a estar cambiando de estado en mi software de 1 a 0, de 0 a 1, y está conectado directamente al MAX 705 por el pin 6. Entonces aquí va a ocurrir el cambio de estado. Podemos ver que tenemos nuestro push button manual. Cuando yo ordeno un reset por presionando este botón, va a enviar por la línea de reset su señal a nuestro microcontrolador por su unidad de reset. Y lo que les comenté del pin WDO, que lo podíamos poner a 5 voltios para que no fuera usado y que el reset, cuando el watchdog detecte que el procesador se quedó colgado, se realice por el pin reset. Toda esta información la podemos encontrar en el datasheet. Si nos damos cuenta, ahorita el circuito es demasiado básico y no estoy utilizando lo del Power Pair Input. Lo estoy derivando a tierra, como dice nuestro datasheet, porque temporalmente este proyecto no maneja lo de la memoria SD y este es un poco más sencillo y por eso lo estoy usando de esta manera. Ahora si lo queremos ver en nuestra tarjeta, luce así. Este es nuestro microcontrolador, la Amiga 328.
Si nos damos cuenta, estoy trabajando con relevadores, cargas inductivas, pero además voy a trabajar en un vehículo. Y los vehículos son ambientes muy ruidosos. Tenemos bomba de gasolina, tenemos bobina de alto voltaje para las bujías, tenemos demasiados componentes que producen ruidos eléctricos. Lo primero es filtrar lo más que puedas los voltajes que van a alimentar a tu Arduino en tu regulador y después añadir nuestro supervisor. Este es nuestro supervisor. Si nos damos cuenta, es también muy pequeño. Y con fines demostrativos, aquí nos está indicando Eagle que quiere que conectemos nuestro pin de reset del supervisor hacia nuestro reset Mega 328 y nuestro pin de 7, que es donde va a estar cambiando de señal, a nuestro pin del ATmega 328. ¿Sí? Lamentablemente estos circuitos no los he encontrado en Mercado Libre o en esta clase de tiendas para poderlos colocar en cualquiera de nuestros proyectos. Voy a estarlos diseñando independientemente para que podamos comprar este módulo y usarlo como cualquier otro módulo en nuestros proyectos. Espero que haya sido claro y lo que quiero comentarte es, si tu proyecto necesita cierta autonomía, tienes que añadir un circuito supervisor porque es imposible controlar lo que ocurre y puede llegarse a colgar aunque tú hayas programado todo al 100%. En los casos de los aviones tienen 3 computadoras a bordo porque como vuelan demasiado cerca de la atmósfera, cuando un rayo cósmico impacta un chip de memoria o el microprocesador, tiende a corromper datos. Cuando eso ocurre, la computadora calcula mal la velocidad, calcula mal las lecturas y pues el avión corre mucho riesgo. Por eso es que incluyen 3 computadoras, porque 2 van comparando los datos y si alguna de ellas falla y genera una lectura incorrecta, la tercera computadora tiene que validar los datos, cuál de las 2 computadoras tiene razón y utilizar esos datos para que nuestro avión continúe volando adecuadamente. Muchas gracias, es todo por el momento. Hasta luego y por favor, si tienen alguna duda, escríbanmela en los comentarios y se las puedo resolver con algún otro video. Muchísimas gracias.